y le invito a que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 29. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 29. Y qué bendición, ¿verdad?, poder estar acá en esta mañana. El salmista dijo: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. También dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué bueno que veo ahí a la hermana cubana con el niño. Qué bueno, amén, me alegra. Siempre oro por ustedes, gloria a Dios. Y vamos el domingo pasado tuvimos con nosotros acá al pastor Carlos Sebastián, y lo tuvimos también por varios días, por 2 semanas, en Amanecer con Dios. Vamos a regresar en este momento a la serie Quebrantando mi Corazón, que es donde hemos estado ya por un periodo de tiempo, porque es importante que usted aprenda a la luz de la palabra que la bendición de tener un corazón quebrantado es una realidad. Es necesario que usted y yo entendamos que nuestra mejor y mayor relación con Dios no está en nuestras fortalezas, está en nuestras debilidades. Porque es a través de las debilidades que usted y yo aprendemos a depender más de Dios. Por lo general, nadie se siente orgulloso de sus debilidades, pero es allí, en la debilidad, donde el poder de Dios se va a perfeccionar. En lo que usted sea bueno, en lo que usted sea fuerte, sea capaz, allí no debe de estar tu mayor regocijo, ni el mío tampoco. Nuestro mayor regocijo debe de estar en esa debilidad, porque es allí donde Dios se va a derramar poderosamente para bendecir tu vida. Y vamos acá al libro de Génesis, capítulo 29, versículo 31 al 35. Y yo escribí algo acá. Es difícil vivir por fe y servir al Señor cuando nuestro conocimiento de Dios, cuando nuestra teología dice una cosa y nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Maestro, parece estar diciendo o permitiendo algo diferente en tu vida. Cuando tú y yo vivimos una situación que es parte del plan de Dios, pero que tal vez no sea agradable, tal vez no sea la mejor humanamente, es difícil vivir por fe cuando ese conocimiento que usted y yo tenemos de Dios, cuando esa teología que tenemos de Dios, pues como que se contradice con lo que Dios está permitiendo en mi vida. Y no es una contradicción, es que Dios tiene un plan y Dios tiene propósitos para usted y para mí. Y este pensamiento yo se lo quiero regalar. Hermano, tenemos que aprender a enfrentar los hechos de la vida y a seguir viviendo por fe. ¿Cuántos decimos amén? Enfrente los hechos de tu vida, las circunstancias de tu vida, aunque esos hechos y esas circunstancias muestren o te recuerden cuán débil eres, cuán débil somos
enfrente los hechos de la vida, las circunstancias de la vida, pero hermano, decida vivir por fe. Y esta historia de Lea, de esta mujer, a mí me habla bastante. ¿Por qué? Porque Dios permitió en la vida de esta hija mayor, pues situaciones difíciles para ella. Vamos a leer la palabra. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, por tanto me amará mi marido. Yo prediqué hace años un sermón, y aquí he hablado de ese sermón en varias ocasiones, con el título Conquistando un corazón que no te ama. Y esa fue la meta que se trazó Lea. Ella estaba enamorada de un hombre y se casó con un hombre, con Jacob, pero Jacob no la amaba. Y ella se trazó la meta de conquistar el corazón de su esposo. Pero el desprecio, el menosprecio, todas las heridas que el desamor de él produjo en su corazón, la llevaron a estar en aflicción, en un sufrimiento. Porque hay aflicciones en tu vida y en mi vida que no depende de nosotros resolverlas, superarlas. Por ejemplo, un padre que cría a sus hijos y que uno de los hijos sea un ingrato y que usted le dedicó gran parte de tu vida, de tu esfuerzo, de tu sudor, e incluso te negaste a muchas cosas como madre o como padre por favorecer y por bendecir a ese hijo. Sin embargo, cuando ese hijo crece, si es ingrato y usted necesita la ayuda de ese hijo te va a ignorar, te va a despreciar. Y eso va a producir en usted una aflicción que humanamente usted no puede superar. Pero qué bueno es saber que el Dios que vio el sufrimiento y la situación de Lea es nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén? Una esposa que ame a su esposo o viceversa, se casan amándose. Sin embargo, uno de los dos decide lastimar, despreciar, ignorar a su cónyuge. ¿Qué va a ocurrir? En usted va a haber una aflicción que es un dolor interno que tal vez se va a reflejar externamente. Pues cuando Lea, aquella mujer, la hija mayor, se trazó la meta de conquistar el corazón de su esposo Jacob, Dios fue obrando en su vida y fue tratando con ella. Miren, hermano, cuando el hombre te desprecia, ¿sabe lo que hace Dios? Dios te abraza. Dios te aprecia. Dios te ama. Dios te levanta. Por eso, mamá, papá, esposo, esposa, hijo, hermano en la fe, si usted en este tiempo está en aflicción, producto a las actitudes o comportamientos de alguien que tú estimas, de alguien que tú amas, que puede ser un ser querido, o un amigo, o un hermano en la fe, o incluso el pastor, yo quiero decirte, hay buenas noticias para ti. Porque el Dios de la Biblia ama, perdona, restaura, levanta, bendice y siempre es fiel. ¿Cuántos lo creemos?
el domingo antepasado yo terminé con esta cita bíblica que está en el Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando Lea tuvo a su hijo Rubén, Génesis 29, 31, dice ahí la palabra, que el Señor le dio un hijo, le concedió, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto, ¿qué cosa? ¿Me amará mi marido? Ella creía que la aflicción por el desprecio de su esposo se podía superar humanamente. No, hermano, hay cosas que no se superan humanamente. Pero Dios tiene un plan y un propósito, aún con ese dolor o con esas heridas que son provocadas por el desprecio de personas que usted estima y que usted ama. La palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, y hoy yo quiero ir a tu corazón. Porque la calidad de tu vida, como he dicho en muchas ocasiones, la calidad de tu vida depende de la salud de tu corazón. ¿Cuántos lo creen? La calidad de tu vida depende de la salud de tu corazón. La calidad de tu vida depende de tu salud espiritual y de tu salud emocional. Y Juan 16:33, la palabra dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermano, apropiese de esta palabra. Miren lo que dijo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí, para que en Él tengáis paz. En el mundo, subraya este versículo para que usted no se desaliente y no se desanime cuando alguien te desprecie, cuando alguien te lastime, cuando alguien te ignore. En el mundo, que dice, tendréis aflicción. ¿Alguna vez usted ha tenido aflicción en este mundo? ¿Cuántos hemos conocido? ¿Cuántos hemos experimentado esa aflicción de la que Jesús nos alertó, nos preparó? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Hermano, confía. Ten confianza en Dios, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Esa aflicción que usted recibe en este mundo terrenal, que puede venir de parte de un ser querido, de parte de un familiar, esa aflicción que usted ha sufrido o que está sufriendo, yo quiero recordarte algo, ya Cristo la derrotó. ¡Qué bendición! Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese maltrato, esa mala forma, esa respuesta fuera de lugar, ese saludo no respondido, o ese amor no correspondido, esa mala actitud, esa ingratitud, que es parte de este mundo terrenal. Pero el Señor nos recuerda en su palabra que tengamos paz en Él, porque Él, gloria a Dios, ha derrotado, ha vencido al mundo, a todo ese sistema de valores incorrectos o de desvalores, llamaría yo. Todo ese sistema que el hombre ha construido para ser feliz sin Dios. Un sistema de valores lleno de ingratitud, de odio, de resentimiento, de amargura, de cualquier tipo de pecado. Todo ese sistema de antevalores, Cristo los derrotó, y usted, hermano, está en Cristo. Y si usted está en Cristo, yo te recuerdo en esta mañana que la paz de Cristo será una realidad en tu vida.
No puede ser posible que el efecto destructor del mundo, ahora que usted está en Cristo, sea mayor que la paz de Dios a tu vida. No, hermano. Hay que confiar. ¿Qué pasa? Que muchas veces tú y yo no confiamos. Muchas veces nuestra confianza se ha ido deteriorando, nuestra fe se ha ido resquebrajando. ¿Saben por qué? Porque no la alimentamos. Entonces me convierto en un creyente que miro más lo de este mundo, lo temporal, lo terrenal y no aquello eterno que Dios me ha ofrecido gratuitamente y que a Él le costó una cruz. Que a Él le costó su sacrificio. La bendición de tener un corazón quebrantado, quebrantando mi corazón. Y Lea está allí, tiene su primer hijo, está en aflicción. Ella creía que ahora por tener un hijo, su esposo la iba a amar. Mira, hermano, ¿sabes qué? No cometas el mismo error que cometió Lea, porque usted ya conquistó el corazón de Dios y Dios le ama. Y le ama tanto que dio su vida por usted y por mí, por todo pecador, en la cruz del Calvario. Porque muchas veces usted y yo nos desgastamos tratando de conquistar el corazón de una persona que amamos. Recuerden, el domingo antepasado le conté la historia de un joven que yo traté de ganar su corazón hasta que Dios trató conmigo y Dios me enseñó que no es así. Yo hago el bien, yo amo. Mire, el amar a una persona es una decisión de usted. Pero que la persona lo ame a usted no es tu decisión, para que lo sepas. Usted decide amar, usted decide perdonar, usted decide abrazar, usted decide ser fiel, usted decide estar con esa persona, pero lo contrario usted no lo puede decidir. ¿Estamos entendiendo? Enfrente los hechos, pero siga viviendo por fe. La persona quebrantada, Lea, fue una persona quebrantada. Y vamos a ir conociendo a través de estos domingos cómo Dios trató con ella y lo que ella pudo alcanzar a través del quebrantamiento. Hermano, lo que usted y yo podemos alcanzar en Dios, en Cristo, a través del quebrantamiento, es mucho mayor que lo que usted pueda alcanzar a través del fortalecimiento. Porque cuando voy en la Biblia, veo cómo Dios trata con el quebrantado de corazón. La persona quebrantada de corazón, producto de una aflicción, producto de una prueba, producto de una enfermedad, producto de una tribulación, la persona quebrantada sabe que va a descubrir que todos los recursos del cielo están disponibles para él. ¿Cuántos decimos amén? Cuando voy a la Biblia, veo que los recursos del cielo están disponibles para el quebrantado de corazón, porque Dios ama, Dios abraza y Dios bendice al que tiene un corazón quebrantado. La persona quebrantada descubrirá que todos los recursos del cielo y todo el poder del Espíritu están a su disposición, a menos que se agoten las riquezas celestiales, cosa que no va a ocurrir, o a que el poder del Espíritu resulte insuficiente, que tampoco va a ocurrir. Hermano, si usted tiene su corazón quebrantado delante de Dios, yo quiero recordarte algo en esta mañana. Al igual que Lea, Dios ve tu situación, Dios conoce tu problema y ningún recurso del cielo que usted necesite, Dios se lo va a negar. Porque Dios se convertirá en tu defensor. Y Dios peleará por ti. Deja que sea Dios el que pelee por ti. Te están lastimando, te están hiriendo. Entrégale eso al Señor. Decida usted amar, decida usted perdonar, decida usted bendecir. Y Dios se encargará de proveer a tu vida la fortaleza que tú necesitas en medio de tu debilidad. Así trabaja el Señor. El quebrantamiento es el camino a la bendición. ¿Y cuántos quieren caminar por ese camino? El quebrantamiento es el camino a la bendición.
La Biblia nos enseña que Dios se acerca y bendice a los quebrantados. Pero la misma Biblia nos enseña que Dios se opone al orgulloso. ¿Cuántos lo han leído? Dios se acerca y bendice a la persona quebrantada. Porque la persona quebrantada es humilde. Pero ¿saben lo que hace Dios? Dios se opone. Dios desecha al orgulloso. Y a veces el orgullo es tan destructivo. El orgullo hace tanto daño en una persona que el orgullo no le permite ver la realidad. Y que el orgullo, hermano, no le permite a la persona reconocer sus errores. La persona orgullosa y con orgullo se cree siempre con la razón. La persona orgullosa se cree superior a los demás. A la persona orgullosa se le hace muy difícil pedir perdón. No pide perdón. Prefiere destruirse a sí mismo antes de pedir perdón. Miren lo que dice la palabra en Proverbios 3:34. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Miren qué bendición. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes, ¿qué ocurrirá? Le dará gracia. También la palabra en Santiago 4:6, porque no solamente la Biblia habla del orgullo y del quebrantamiento y de la humildad en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos decimos amén? Así que, hermano, si en tu vida o en mi vida hay algo de orgullo, yo quiero decirte en esta mañana que Dios te va a resistir. Que el Señor te va a resistir. El Señor te va a poner allá distante. Pero Él da gracia a los humildes. Por favor, si pueden poner 1 de Pedro 5:5. Ese texto es vital. Miren, porque en el Nuevo Testamento el Señor habla bastante de este tema. 1 de Pedro 5:5. No sé si lo pueden buscar ahí, ponerlo en la pantalla. Es una bendición. Hay gracias. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Sí, porque hay un problema a veces, ¿no? Es que la Biblia es la palabra de Dios, hermano. Y a veces a los jóvenes nos cuesta ¿qué? ¿Qué nos cuesta? Sujetarnos, ¿no? Al mayor. Porque tristemente hay un espíritu de rebeldía operando en este mundo. Entonces el papá, que ya vivió la experiencia, de pronto por el bien de su hijo le da un consejo. Y él dijo que ay papá, por favor. Y no se da cuenta que ya papá vivió eso. Y que papá lo que quiere es evitarle un problema, ¿no? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Así que hijos que me están escuchando hoy, tómate la porción de la palabra. Cuando papá te dice algo, mamá, escúchalo, porque es muy probable que tenga la razón papá y mamá. Te están evitando sufrimiento y dolores de cabeza. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? Revestidos de humildad. Porque Dios resiste, y lo repito otra vez, a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, y aquí la idea en este texto bíblico es que, ¿sabes? Cuando uno va al griego y lo estudia, es que Dios se dispone en orden de batalla contra los que son orgullosos. Cuando uno estudia este pasaje en el griego, este versículo, te lleva a pensar en una batalla donde Dios va a pelear contra ¿quién? No contra el humilde. Dios va a pelear contra los orgullosos,
porque Él resiste a los arrogantes y los mantiene a distancia. Así que cuando usted ve a un cristiano orgulloso, un pastor o un líder que da una imagen de espiritualidad, eso es falsedad. Eso es falsedad. No le creas a nadie. Por muy bien que predique, por muy bien que cante, por muy bien que toque, por muy bien que enseñe, por muy buena apariencia que tenga, no le creas si hay orgullo en su corazón. No lo digo yo, lo dice la palabra, que Dios se dispone en orden de batalla contra los orgullosos. Y Él resiste a los arrogantes y los mantiene como a... No permitas, hermano, que el orgullo ocupe un lugar en tu corazón. Yendo un poco a la historia de Lea, ¿no? Yo entiendo a Jacob. Yo entiendo a Jacob. Pero yo creo que despreciar, menospreciar a alguien duele tanto en el corazón. ¿Alguna vez te han despreciado? ¿Alguna vez te has sentido que lo han despreciado? A mí me han despreciado, ¿verdad? ¿Y cómo uno se siente, hermano? Cuando alguien te humilla, te lastima, cuando alguien con arrogancia, sin ningún tipo de amor o de misericordia, trata contigo. Hermano, Dios rechaza a los que son orgullosos y en su maldad se sienten complacidos de sus logros. Por otro lado, dice la palabra, que Él derrama de su gracia sobre los humildes. Dios acude presuroso a la escena en la cual sus hijos son humillados. Esa escena que tú estás viviendo, que puede ser tu matrimonio, que puede ser con un hijo, que puede ser en tu trabajo, que puede ser con tu familia, que puede ser en la iglesia, que puede ser en el ministerio donde tú estás sirviendo al Señor. En esa escena donde a ti te humillan, donde a ti te lastiman, yo quiero recordarte en esta mañana que Dios acude presuroso a esas escenas para defender al que es humillado y para humillar al orgulloso. El que se humilla bajo la mano de Dios será enriquecido, sustentado, levantado, bendecido y consolado por el Dios de toda gracia. Por eso yo te invito a que usted, en medio de su realidad, no permita que el orgullo ocupe un espacio en tu corazón, sino a que tú le digas al Señor que trate contigo y que arranque de tu corazón y de mi corazón todo orgullo. Dios resiste siempre al orgulloso y exalta al humilde. Nuestro Dios habita con quienes vienen a Él con un corazón humilde y quebrantado. ¿Cuántos lo creemos? Miren, hermano, Lea prácticamente no hizo nada. Pero ¿a quién bendijo Dios? ¿A Lea o a Raquel? ¿Cuántos han leído esta historia? A Lea. Dios la bendijo porque era una mujer con un corazón humilde. La iglesia necesita en estos tiempos tener un corazón humilde. Hermanos, en la Biblia el misterio es que la muerte trae vida. Cuando uno estudia la Biblia, uno ve que hay un misterio. La muerte trae vida y que no podemos experimentar vida verdadera si no estamos dispuestos a morir. ¿Cómo entendemos esto? El Evangelio de Juan. Jesús en Juan capítulo 12, versículo 24, Juan 12, 24, la Biblia enseña, de cierto os digo. Siempre les he enseñado que esta frase significa, te lo aseguro, te lo garantizo. Cuando usted lee en la Biblia, esa expresión, de cierto os digo, significa, te lo aseguro, te lo garantizo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué ocurre?
lleva mucho fruto. Usted tiene un grano, tiene una semilla de cualquier planta. A usted le gusta el mango, le gusta el aguacate, y usted tiene un aguacate allí bien hermoso, y usted se come el aguacate, cuida la semilla, no la lastima para sembrar una planta. Si esa semilla usted no la siembra y no muere, ¿qué va a ocurrir? No nace otra planta. Y Jesús está hablando acá. Yo les aseguro, yo les garantizo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En otras palabras, tendrá grandes resultados. Hermano, es necesario morir al yo, morir al ego para ser bendecido por Dios y tener un corazón quebrantado. ¿Qué significa esta clase de muerte que habla acá Juan 12:24? Significa que usted y yo debemos de estar dispuestos a morir a nuestros derechos. Debemos de estar dispuestos a morir a nuestra manera de hacer las cosas. Debemos de morir a nuestras comodidades. Debemos de morir a nuestra conveniencia, a nuestras aspiraciones. Morir significa entregarlo todo, renunciar a todo, dejarlo todo. Por eso cuando Dios llama a alguien a que le sirva, ¿qué hay que hacer? Entregarlo todo, renunciar a todo y dejarlo todo. Morir significa abandonar esos conceptos, esos caprichos, esas ideas. Hermano, no se puede vivir una vida cristiana bendecida dándole culto al ego, culto al yo. Esos orgullos, el culto se le da ¿a quién? A Cristo. Se le da al Señor. Y esto parece muy difícil. Morir al ego, morir al yo. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es necesario? Subir al altar. Si usted no ha crucificado su vida con Cristo, si usted no le ha dado muerte al ego, muerte al yo, hermano, ¿sabes qué? El Cristo de la gloria, el Cristo glorificado, hermano, no podrá obrar en tu vida. Cristianos a veces con orgullo, con arrogancia, eso no funciona dentro del pueblo de Dios. Es muy difícil, parece incluso impensable humanamente, porque usted y yo tenemos una mentalidad individualista que, hermano, vive siempre reclamando sus derechos. ¿Reclama usted sus derechos o no los reclama a veces? Cuando hay un problema en el matrimonio, ¿cómo está todo ahí? Hermano, yo soy consejero matrimonial y cuando hay un problema en el matrimonio, cada cual viene con sus armas, con su arsenal nuclear listo. Y entonces el pobre pastor está ahí entre dos en el fuego cruzado, evitando ser lastimado. Y tienes que decir la verdad. Les voy a decir algo aquí, un secreto de consejero. He aprendido a través de los años que en la consejería matrimonial, el que más habla es el que más culpa tiene. Tomen ese tic ahí y guárdenlo. No siempre es así, pero por lo general. No siempre es así, ¿no? Por lo general, en la consejería matrimonial, cuando yo digo consejería, yo me siento a escuchar. Y no siempre es así, pero por lo general, el que más habla es el más culpable. Porque, hermano, trata de tapar aquí, tapar allá y atacar y no deja a la otra persona hablar. Porque sabe que en sus palabras pueden venir ciertas verdades. Pero qué bueno saber que en Dios hay restauración, ¿verdad? Que Dios restaura lo que ha pasado. Parece difícil, de verdad que sí, incluso imposible humanamente, darle muerte al ego, darle muerte al yo, renunciar al orgullo y ser humilde. Pero quiero recordarte algo, es el camino que Dios tiene preparado para sus hijos. El mayor éxito, el mayor crecimiento espiritualmente no está en tus fortalezas y las mías, está en nuestras debilidades. Así lo he aprendido, hermano. Continúo ahí leyendo un libro que a algunos se los he prometido,
tengo que comprárselo, pero hermano, cuando voy a la Biblia me doy cuenta que los hombres de Dios alcanzaron grandes victorias a través de sus debilidades, no de su fortaleza. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 25, miren lo que dice la palabra: el que ama su vida, la perderá. Juan 12, 25. El que ama su vida, ¿qué va a ocurrir? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, hay que no ames tanto tus conceptos. No, porque así me criaron y así soy yo. Y se le tranca la caja de bola y no hay quien lo saque de allí. Y tiene 70 años y está peor. Y tiene 15 años, o 30 o 40 y lee la Biblia por gusto. No, hermano, la Biblia nos enseña que el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Es necesario renunciar, hermano, al ego. Es necesario abandonar el orgullo. La única forma de continuar la vida es entregarla. La única forma de ganarla es perderla. La única forma de conservar la vida es entregarla. La única forma de ganarla es perderla. Cuando tú y yo elegimos el camino del quebrantamiento y la humildad, elegimos recibir vida nueva y una vida no cualquiera. Una vida abundante y sobrenatural que viene de Dios y fluye en ti y a través de tu vida para otros. Y a veces usted ve a la persona ya que lo rechazan, que lo humillan y está contento, está gozoso. Ni se mortifica. ¿Saben por qué? Porque no depende de lo que le rodea. Depende del Dios del cielo que lo sostiene, que lo defiende, que lo bendice, que lo levanta, que lo perdona y lo restaura. ¿Cuántos queremos que al igual que Lea, Dios nos respalde? Ahí estaba Lea. Imagínense ustedes. Jacob, a quien amaba era a Raquel. Sin embargo, Dios que lo ve todo, Dios que es misericordioso, Dios que es bondadoso, Dios que es bueno todo el tiempo, ¿qué hizo? Comenzó a bendecir a la que humillaban y a rechazar a la que estaba llena de orgullo. Tranquilo. Si te están humillando, déjale eso al Señor, porque vendrá bendición para tu vida. Dios se encargará de ponerte en el lugar donde Él quiere que estés. No permitas que las heridas o los rechazos o las traiciones o los dolores provocados por el orgullo de los orgullosos laceren tu vida. Dios te va a defender. No lo olvides. Pero es necesario que tu corazón y el mío sean quebrantados por el poder de Dios. Cuando elegimos ese camino del quebrantamiento, Dios nos va a bendecir grandemente. Quiero terminar la enseñanza en este día en el profeta Isaías. Este capítulo de Isaías para mí es una bendición. Isaías 53. ¿A cuántos Dios les habla y les ministra a través de Isaías? Hermano, Isaías 53 para mí es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Siempre que estudio Isaías 53, les confieso algo. Produce en mí una gratitud. Recordar lo que Cristo pagó por mí. Recordar lo que Cristo hizo por mí. Recordar el precio que Cristo pagó para que yo sea salvo. Para que tengamos vida eterna. Produce en mí, hermano, una gratitud y un compromiso incomparable. Que aun cuando no tenga fuerza, le sigo sirviendo. Porque nada de lo que ocurre en mi vida o ha ocurrido o ocurrirá, nada, hermano, es efímero delante del sufrimiento de Jesús. Gracias, Cristo, por tu amor. Gracias. Lo que Cristo
Usted lee los evangelios, ¿no? Y usted va a ver la escena de la crucifixión y le dieron latigazo y cómo lo empujaron, lo escupieron. La última cena que él compartió allí con los discípulos, hermano, fue difícil porque ese día él allí declaró que uno lo iba a traicionar. Allí él declaró que otro lo iba a negar. Qué difícil que usted en una reunión familiar, usted tenga que decirle a alguien, ¿sabes que tú vas a hacer esto? Pero él fue, es que el Señor tan amoroso, que él no atacó allí al que lo iba a traicionar, hermano. Ni juzgó, ni lastimó al que lo iba a negar, sino que el amor del Señor es tan grande. Y yo creo que tú y yo debemos de imitar a Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Por eso la palabra dice, no seas vencido de lo malo, antes vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Muchas veces, ¿no? Servir al Señor es una gran bendición. Servir al Señor, yo ayer hablaba con mi esposa, ¿no? Yo le decía a mi esposa ayer, ya en este año, en el mes que viene cumplo 50 años. Y les tengo que confesar algo, hermano. Sirvo al Señor desde los 17 años, bien jovencito. Yo no sé ni cómo lo hice, hermano, porque en mí no había capacidad. Pero todo eso ha producido en mí una gran bendición espiritual, pero un gran desgaste físico, se los confieso. Usted va al pastor acá y usted piensa, no, hay un desgaste físico. Porque uno sufre en el ministerio, uno es rechazado. Dios está con uno, hermano. Yo no estoy en derrota, no. Pero yo hablaba con mi esposa, ella sirviendo al Señor desde los 17 años. Yo comencé primero y nos casamos cuando yo tenía 22 y ella 17. Ambos con la misma edad. Y nos miramos a veces físicamente, ¿no? Uno aparenta algo, pero internamente hay un desgaste, hermano. Y todo no es sino por a veces la gente, hermano. La gente te lastima, te hiere, no tiene misericordia, no tiene compasión, te traicionan. A veces es muy fácil ofender al pastor y ahí está el pobre pastor, sale. Pero ¿sabes qué? Es el proceso de Dios. Dios pone a uno en el altar. Dios lleva a uno al Calvario. Porque el Señor está obrando en tu vida. Y hay cosas, hermano, que para Dios arrancarlas, que hay dolor, hay tristeza. Muchas veces tú y yo necesitamos, hermano, porque creemos que es la vida cristiana. No, hermano, quiero que sepas algo. Dios bendice y prospera y recompensa al humilde, pero las heridas del orgulloso duelen. ¿Me están entendiendo? Pero cuando voy a Isaías 53, ese pasaje a mí me alienta. Y yo ayer compartía con mi esposa, hablamos, ¿no?, del ministerio. De la soledad a veces del ministerio. Hay una señora que vino de Cuba hace poco. Yo no la conozco personalmente, pero ella era de la iglesia del pastor Carlos Sebastián, allá en Cuba. Creo que, ¿cómo se llama el pueblito? Allí. No, donde nació el pastor Carlos y creció, allá en Cienfuegos, San Juan de los Hieras. Y esta hermana vino hace poco. Que un día en Amanecer con Dios, yo la confundí con la esposa del pastor. Esta señora tiene casi 80 años. Es un ejemplo. Y ella, todos los días, me manda un mensaje de voz. Es una anciana. Ya su esposo falleció, creció en el evangelio, vivía frente a la iglesia, era la que abría el templo. Una mujer de esta cristiana, hermano. Y esta mujer diario me manda un mensaje de voz, orando por mí, alentándome. Y en estos días, esta señora a veces hasta me ha hecho llorar. Me ha hecho llorar porque a veces hay soledad, a veces hay adversidad en la vida del pastor. Pero volviendo acá, ¿no? Cuando voy y anoche, yo tenía que estudiar el sermón que he preparado por varios días
y voy a Isaías 53 y hoy bien temprano voy a Isaías 53 y yo quiero, hermano, que usted sea un cristiano que domine, que aprenda, que profundice en Isaías 53, porque muchas veces tú y yo tenemos la piel muy fina, ¿me entienden? Muy finita, y cualquier cosa nos ofende, y cualquier cosa nos hace explotar. Hermano, vaya a Isaías 53, vamos a leerlo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, aquí comienza. Wow. Y no es ahora. No es porque ya voy a cumplir 50 años. Siempre que leo este pasaje, esté en un cuarto, en la oficina, esté predicando, mi corazón se quebranta. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en qué, hermano. No dice la Biblia que tu Salvador y mi Salvador fue experimentado en fortalezas. No, hermano. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no que lo estimamos. Por eso, hermano, por eso, si alguien te va a entender a ti, cuando usted es despreciado, cuando usted es lastimado, cuando usted es herido, es Dios. Es Dios. Él es experimentado en quebranto. Trato de viajar a la escena de Lea y entiendo por qué Dios fue tan bueno con ella. Porque Dios desde la eternidad sabía lo que era el quebranto. Porque Dios desde la eternidad sabía lo que era el rechazo. Porque Dios desde la eternidad sabía lo que era la traición y sufrir injustamente. Porque Él es Dios, porque su Hijo en la cruz fue experimentado en quebranto. Como que escondieron de él el rostro. Fue menospreciado y no le dieron importancia a lo que él pasó. Mi amado hermano, yo quiero decirte en esta mañana que Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu sufrimiento, Dios te ama de tal manera. Por eso es que Dios bendice y abraza y levanta al quebrantado y al humilde y desprecia al orgulloso. Versículo 4. Qué profundidad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tu enfermedad, mi enfermedad, tu padecimiento, el Señor Jesucristo en la cruz la llevó, hermano. La padeció. Versículo 5. Por favor. Mas Él, ¿qué ocurrió? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Hermano, dice la palabra molido. Cuando yo voy al mercado, a veces mi esposa me dice, trae comino. ¿Cuántos usan comino para cocinar? Las mujeres. Pero trae comino molido. Porque está el comino sin moler. Yo no sé, a lo mejor usted lo compra sin moler, pero el molido, ¿cómo es un polvo? Es un polvo. Hermano, tu sufrimiento, mi sufrimiento, tu pecado, mi pecado, Cristo, sin pecar, siendo santo, siendo perfecto, 100% Dios, 100% hombre, dice la palabra, no lo digo yo, que Él fue herido
por mi rebelión, molido por mi pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su sufrimiento, por su dolor, tú y yo fuimos curados. Es que no puedo dejar de servir a Dios. Cuando yo leo lo que Cristo vivió por mí, cuando veo el precio que Él pagó por mí, que Él estuvo dispuesto a ser molido, que Él estuvo dispuesto a morir, y no cualquier muerte, hermano. Una muerte violenta. ¿Cuántos han visto la película La Pasión de Jesús? ¿Qué produjo usted cuando la vio? Y yo estoy convencido que lo que se refleja en esa película no es nada comparado con lo que Cristo padeció, porque todos mis pecados y los míos, todas tus enfermedades y las mías, todas nuestras actitudes y malos comportamientos, todo el Señor Jesucristo lo llevó sobre Él, en su cuerpo, allí en la cruz. Él, hermano, tenemos que aprender que en el reino de los cielos, tanto en el reino natural como en el reino espiritual, la muerte trae vida. La muerte trae vida. Usted va a su jardín. ¿Cuántos tienen una mata de rosa en su casa sembrada? Pues muy poca gente aquí que pasó aquí con las rosas. En mi casa hay bastantes matas de rosa. Cuando mi esposo y yo cumplíamos el aniversario 26, creo que es, se llama bodas de rosa. ¿Y qué hice yo? Bueno, pues le voy a hacer un jardín y voy a sembrar bastantes matas de rosa, porque eran las bodas de rosa. Y sembré un jardín con bastantes matas de rosa. Usted pasa por el jardín y usted huele. Cuando las rosas están ahí, pero si usted quiere de verdad oler la rosa, usted agarra una rosa y usted la tritura. ¿Lo han hecho alguna vez? Los que no son guajiros, yo que soy guajiro, yo cojo esa rosa a veces, y si quiero olerla, ¿saben lo que hago? Yo la tomo y en mis manos y después voy. Hermano, mira el perfume que eso desprende. Si nunca lo has hecho, hazlo. Te va a impresionar. Toma una flor natural o una rosa, coge esa rosa y en su casa después, y si no tiene, yo no sé, con las del mercado se ocurre lo mismo, porque creo que a veces pasan días, pero esa que usted coge que está sembrada ahí, yo lo autorizo, hermano. Vaya a mi casa y yo le voy a coger una y hagan así, tritura, después, el olor. Es una experiencia que nunca se te va a olvidar. Es decir, que la Biblia nos enseña que la verdadera vida viene a través de la muerte. Y es necesario que tú y yo muramos al ego, al yo. Los pétalos de la rosa deben de ser triturados para que se libere el perfume. Tú y yo también debemos de ser triturados. ¿Usted quiere ver un cristiano fiel? Un cristiano fiel que ama a Dios. Ese que ha pasado por pruebas, ese que ha vivido en adversidad, ese que ya está, hermano, que ya las pruebas de la vida lo han lastimado tanto que ya usted lo ve tranquilo. Siempre con una sonrisa, siempre con un cariño, siempre con consuelo. Hermano, la oruga debe de morir a su vida como oruga y confinarse en una envoltura para poder experimentar la metamorfosis y convertirse en mariposa. Si no, no ocurre. Esa mariposa linda que usted ve, ¿qué tiempo hace que no miras a una mariposa a volar? Yo disfruto cuando veo mariposas en el jardín. Por eso yo le animo a todo el que tenga casa propia, hermano. Siembra ahí unas plantas, siembra un jardín, porque hay cosas que bendicen tanto. Y hay hermanos que tienen la casa y no siembran nada. Y usted, puro césped ahí, hermano. No, porque el sol me irrita la piel y me pone de mal humor y de mal carácter. No, hermano. ¿Sabía usted que el trabajo así con el campo ennoblece? Porque usted aprende a ver ciertas cosas pequeñas
que Dios va a usar para ministrar a tu vida. Yo quiero terminar en esta mañana con un llamamiento. Incline su rostro, ahí donde está, por favor. Quebrantando mi corazón. La bendición de tener un corazón quebrantado. Quiero decir un pensamiento que dije con el que comencé la clase de los nuevos creyentes el miércoles. El miércoles yo comencé mi clase de nuevos creyentes con este pensamiento. El que destruye, se destruye primero a sí mismo. El que destruye, se destruye primero a sí mismo. No lo olvides. El que destruye, se destruye primero a sí mismo. El orgullo destruye, hermano. El orgullo destruye la vida espiritual de una persona. El orgullo destruye la vida relacional de una familia. El orgullo lo destruye todo. El que destruye, se destruye primero a sí mismo. Si hoy Dios ha hablado a tu corazón, si hoy Dios ha ministrado a tu vida, si estás viviendo una etapa de quebrantamiento producto a malas actitudes, malos comportamientos de aquellos que te rodean, o porque has estado enfermo, o porque un hijo te ha rechazado, o alguien a quien tú amas te ha negado el amor, quiero recordarte que esta mañana que el corazón quebrantado es el principio de una gran bendición. Si usted hoy necesita decirle: Señor, continúa obrando en mi vida. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Ahí donde estás, ponte de pie. Queremos orar por ti. Tal vez es un proceso duro y fuerte que tú no entiendes. Porque es morir al yo, es morir al ego, es renunciar a muchas cosas. Pero yo quiero recordarte que esta mañana que Dios bendice, Dios abraza al humilde, al quebrantado de corazón, Dios lo defienda. Aunque tú veas toda una realidad contraria, yo quiero decirte algo. Jesucristo, hermano, en la cruz, aleluya, la palabra nos enseña, gloria a Dios, que Él fue experimentado en quebranto, fue menospreciado. Tal vez usted esté viviendo lo mismo o algo parecido, pero Dios sabe lo que tú estás pasando y Él te va a defender. Padre Celestial, me uno a mis hermanos y hermanas que están de pie en el nombre de Jesús. Tú conoces su realidad, su circunstancia, su prueba. Tú conoces su adversidad. Tú sabes lo que está viviendo cada hermano y cada hermana que hoy, Señor, se ha puesto de pie pidiendo tu ayuda, pidiendo tu auxilio. Oh Padre, que así como vistes y obraste a favor de Lea, tú veas y obres a favor de mis hermanos en el nombre de Jesús. Y que ellos puedan ver que la mayor bendición no está en nuestra fortaleza. La mayor bendición está en nuestras debilidades, porque es allí donde tu poder se va a perfeccionar. Danos de tu gracia, danos de tu ayuda. Y gracias, Jesús, por pagar el precio de nuestra salvación. Perdona todas nuestras faltas y pecados y ayúdanos a caminar, a andar y a vivir por fe. Te entregamos en tus manos a aquellos que andan con orgullo. Hermano, entrégale al Señor a ese orgulloso, que puede ser un ser querido, hermano. ¿Sabes qué? Si tienes algún orgulloso y que te está lastimando, entrégaselo hoy, hermano. Entrégale a esa persona al Señor. Gloria a Dios. Porque ya tú dices: no puedo más con esta situación. Entrégale esa tristeza,
Entrégale ese dolor, esa herida, pero entrégale al Señor también a esa persona para que Dios trate con esa persona, que puede ser un hijo, la esposa, el esposo, un ser querido, un hermano en la fe. Entrégaselo al Señor y déjale a Dios que pelee por ti, porque Él lo hará. Padre, en tus manos ponemos al arrogante, al orgulloso. En tus manos nos ponemos para que tú continúes trabajando en nuestras vidas y nos ayudes y nos enseñes cada día a ser más humildes y a ser más nobles. Gracias, porque la gran bendición está en el quebrantado de corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén.